Ok, primero partir de hecho que Coto de Este pertenece a Panaria Group y Panaria Group tiene todos esos partners a nivel mundial, Estados Unidos, Portugal, Italia directamente, y solo en la India participa el 50% con este partner que se llama Belísimo, y nos presenta en esta ocasión dos series, uno el 3 Plus y el 5 Plus, lo vamos a ir viendo más detalladamente, y comenzamos con uno de los aspectos más importantes, que es la participación con esta empresa Microband, que en el proceso de fundición de las piezas de fabricación de todas las piezas de Coto de Este y Panaria Group, se le introduce una línea que se llama Protect. Esta línea consiste en un sistema antibacterial que funciona en el total tiempo de vida de cualquier producto de Coto de Este, y lo que nos permite y nos da la facilidad de utilizar ese producto en todo lo que tenga que ver con cuestiones sanitarias, hospitales, clínicas, centros dentales. Es un sistema antibacterial que está dentro del proceso de fabricación, lo que significa que no termina, digamos, el proceso antibacterial, sino que es permanente. Y lo que hace este antibacterial es que toda bacteria que le pega al recubrimiento, que en caso contrario, por ejemplo, una alfombra tradicional o un piso tradicional, tiene la particularidad de que se reproduce la bacteria cuando la bacteria tiene contacto con la superficie. En este caso, el sistema repele la expansión de la bacteria y después de ciertas horas la bacteria ha muerto. Entonces se nos agrega esta imagen en la que están las personas tranquilamente como usuarios alrededor del recubrimiento, porque podemos comer sobre el recubrimiento, podemos tener actividad sobre el recubrimiento, podemos utilizarla para cocinas, para muebles, para paredes, techos y pisos, en todo lo que tenga que ver con un estándar de higiene que exija estas características del producto. Luego, el proceso productivo único y revolucionario, en el sentido que aquí se nos muestra que la sede está en Fiorano, la sede de Panaria Group, y que para la producción de todas las series solo cuenta con 3 líneas. Y la capacidad de estas 3 líneas, la capacidad de producción es de 3 millones de metros cuadrados al año. Se nos muestran las materias primas de las que están elaboradas las piezas: arcilla, arena, feldespato y caolín. Y bueno, a continuación vamos a mostrar una serie de videos que nos muestran cuál es la innovación detrás de este producto. Parlo italiano io, purtroppo. Qui vediamo il compatador, es el revolucionario de la producción de este material. Es muy importante porque es aperto en todos lados, ¿no? Es muy importante la compactación, aire, ¿no? Contenuta nella materia prima e si espelle, e quindi è privo di tensioni, no tensioni. Questo è molto importante, fa la differenza dal prodotto tradizionale, ok? Okay, lo que Samuel le dice es que en esta presa se da el proceso de compactación sobre la materia prima. Y lo que genera esto es que, como por todos los lados no tenemos bordes ni límites ni está cerrado, todo el aire 100% escapa por los lados de la pieza cuando se da el momento de la compresión. Esto significa que la pieza carece de tensión porque no hay aire. Al contrario de cualquier pieza tradicional, que como en su fabricación quedan las pequeñas partículas, las burbujitas de aire, la pieza en sí tiene tensión. Tenemos 2 pasos importantes acá. El primero es que las primeras almohadillas que vimos ahí son la base, la imagen base con la que se trabaja, digamos, después la alta calidad de la resolución. Después de haber trabajado la base, pasamos a la segunda inyección, al segundo proceso, que es una máquina de inyección, que ahí es como una impresora tradicional, digamos, pero
que esa es la que le da el relieve, el realismo, la textura, o sea, es como una impresión en alta resolución lo que vemos ya como textura final de las piezas. Acá estamos viendo el proceso donde se le adhiere la fibra de vidrio a la pieza de porcelanato. La forma en cómo está el tejido colocado y fundido con la pieza de porcelanato es la que le da la resistencia al final. Por ser un tejido entramado, al momento del impacto, toda la tensión del impacto propio se disipa por medio de la fibra de vidrio hacia los lados. Entonces la pieza adquiere una resistencia 12 veces mayor a la de una pieza tradicional. Cuando la pieza está suelta, tiene la suficiente flexibilidad para que uno la pueda manipular, trasladar, es liviana, etc. Y a la pieza colocada bien pegada en piso, pared o techo, es donde adquiere la resistencia 12 veces mayor a la de una pieza tradicional. Acá estamos viendo este robot que está acá, esta máquina, es la que aplica el adhesivo y se hace así porque necesitamos que la capa de adhesivo sea homogénea. Este robot solo eso hace, solo es para aplicar el adhesivo. Y luego, otra cosa importante, que de los 3 procesos que acabamos de ver, solo una persona en la fábrica controla cada proceso, una sola, por turnos, ¿verdad? Detrás de eso, todo está automatizado. Todos los productos que salen del horno salen con formato 3x1, según la solicitud comercial o la solicitud del cliente. Ok, ya después de haber salido de 3x1, pasa este proceso en el que se hace el corte de la fibra de vidrio, el corte final de la pieza para darle el formato requerido por el cliente. Aquí estamos viendo el diamante que está haciendo la incisión o el corte, lo que nos demuestra que el corte está rectificado, calculado matemáticamente. No es un corte que se hace de forma manual, sino es computarizado. Tenemos la seguridad de tener un producto perfectamente calibrado. O sea, ya después de haberse hecho la incisión, pasa por ese proceso y se separan las piezas mecánicamente. Ok, y luego esta parte muy importante de la presentación, el porqué el Kerlite y sus ventajas comerciales. Ya hemos visto en los videos parte de la fabricación y ahora pues tenemos como las particularidades específicas. Una placa de porcelanato de 3.5 o 5.5 milímetros reforzado con malla de fibra de vidrio. Gana versus el porcelanato estándar de 6 milímetros. ¿Por qué? Más resistente. Ya vimos que por su método de fabricación, como la pieza no tiene tensión, no tiene esa necesidad de que escape el aire, así que es mucho más flexible a los impactos, más resistente al impacto. Más fiable, que significa que es menos frágil, es menos tensado, carece de tensión, y más resistente a los golpes, más apropiado para las remodelaciones, porque es mucho más ligero por su espesor. Mucho más higiénico, por lo que vimos al principio, que gracias a su tecnología antibacteriana integrada, o el Protect, más fácil para trabajar y manejar, lo que nos ahorra significativamente en costo de instalación hasta el 30%. Es más seguro para los operadores durante el transporte, las actividades de colocación y para las fachadas ventiladas. Es más flexible, las superficies curvas con un radio mínimo de 5 metros que se pueden recubrir. Esto lo vamos a ver al final en un video que explica muy bien un proyecto, un megaproyecto que tuvo Kerlite, que tuvo Coto de siempre en Italia, que es una particularidad muy atractiva del producto, que a comparación de cualquier otro del género, otro piso del género, otro recubrimiento, con un radio máximo de 5 metros nos permite la flexibilidad de darle la curva a la pieza. Ok, aquí se nos muestran los 2 tipos básicos de la pieza Kerlite de 3.5 milímetros, que es el 3 Plus, y el 5.5 milímetros, que es el 5 Plus. Acá ambos productos aplican para la colocación en piso, entendiendo en piso áreas residenciales, áreas comerciales de tráfico liviano o de alto tráfico, áreas interiores y exteriores. Ambos aplican a excepción de
que cuando estamos hablando de un ambiente comercial de flujo intenso o de flujo peatonal bastante alto, no es que el Kerlight 3 Plus no aplique, es simplemente que hay que validar la data en el diseño para ver en qué condiciones, en qué contexto, en qué entorno se pretende aplicar el Kerlight, hablando de las piezas de 3x1, ¿verdad? Que son las que mayor consideración deben tener. Y en exteriores, que pues cualquiera dirá, bueno, entonces si el Kerlight 3 Plus necesito validarlo en comercial intensivo, ¿por qué sí me aplica en la condición de exteriores? Lo que pasa es que se recomienda, por sobre todas las cosas, que en exteriores se utilicen mayormente los formatos de 50x50, que no significa que la pieza de 1x3 no sirva, significa que Coto de este te garantiza que al utilizar en tu diseño 50x50, el producto va per se, o sea, responde a todas las particularidades que vimos, a todas sus características. Que si queremos utilizar una pieza de 1x3, ok, hay que pasar por un proceso primero, con Kerlight, con la comunicación, viendo los manuales de instalación, etc. Y luego, destinos especiales, fachada ventilada, digamos, esto en Europa, que se da muy comúnmente la fachada ventilada por temas de los extremos de clima que tienen, ¿verdad? Fríos y calores, o por temas de restauración o remodelaciones donde yo tengo una fachada muy complicada, muy compleja arquitectónicamente y yo necesito darle un toque de arquitectura más moderna, entonces hablo de fachada ventilada y instalo el piso. ¿Verdad? Aquí en nuestro contexto pues la fachada ventilada no tiene tanto el auge, pero sí hay que hacer saber que para la fachada ventilada presenta muy buenas propiedades y flexibilidad. Acá en cambio, pues ya por cuestiones de normativa y todo, podemos hacer uso de anclaje mecánico, pero al final será el diseño y las consideraciones de diseño, las características del diseño las que manden o las que demanden al producto ciertas particularidades o circunstancias. Eso se puede chequear, se puede revisar. Este es un dato importantísimo a llevarse, que en comparación a la pieza tradicional con un espesor de 10 milímetros, porque tenemos 12, tenemos 20, el peso que tenemos, 21.6 kilogramos sobre metro cuadrado, Kerlight nos presenta en su opción de 3.5, 1 metro cuadrado, 7.8 kilogramos, y la de 5.5, 13.2 kilogramos. Digamos, si la conversión no nos saliera inmediatamente, la relación es la importante, que es 3 veces menor el peso de una pieza de Kerlight en metro cuadrado a la de una pieza tradicional. Todos estos manuales técnicos de especificaciones los tenemos en español y se los vamos a compartir con todo gusto. Solo mencionarlos para tener en cuenta usos, camas térmicas en fachadas ventiladas, para cocinas y para revestimientos internos para piscina. Herramientas básicas de trabajo, aquí se presentan estas 4, que es la cortadora de vidrio, disco diamantado, punta de tuxteno y las fresas varias que tenemos. Es cierto que hoy tenemos una demostración técnica donde vamos a hacer uso de otras herramientas, pero hablando, por ejemplo, de una instalación muy amigable en casa, donde yo quiero, por ejemplo, hacer el recubrimiento de un mueble con estas herramientas, yo mismo puedo trabajar las piezas de Kerlight y conseguir el resultado. Esta tabla es un poco subjetivo, pero es solo para hacer una relación del tiempo que nos lleva el corte y el tiempo de perforación sobre una pieza Kerlight en comparación al gres porcelanato, ¿verdad? En cuestión ya esto es un dato, digamos, a medirse ya en la elaboración de 100 piezas, 200 piezas, pero pues solo para entender que es muy amigable el producto en cuanto al tiempo de trabajo sobre el mismo. Y que, por ejemplo, acá, que dice facilidad de limpieza, facilidad de colocación, cuán amigable es el producto y cuántas ventajas nos aporta. Aquí hay una serie de proyectos. Si este es un proyecto que generó cierta complejidad, el arquitecto quiso esta composición en el fondo como revestimiento y al final pues las piezas dan la flexibilidad y la suficiente livianez como para poder lograr efectos y
y poder lograr una fachada en relieve. Por las ventajas de lo liviano, la ventaja de corte, es un recubrimiento, una composición que se pudo haber trabajado tal vez con algunas otras opciones de piso, pero en cuánto tiempo, con qué tipo de herramientas, qué tipo de capacitación para poder hacer los cortes, que por el contrario con las piezas de Kerlite, pues bastante amigable y digamos poco complejo. Acá lo que tenemos son los pisos son los que fueron colocados acá en este hotel en Bogotá. Igualmente acá recubrimiento de pared de piso. El arquitecto quiso dar una transición entre el vidrio y Kerlite, el material de Kerlite. Esa es una concesionaria de automóviles y aquí lo que vale la pena destacar es la capacidad de soporte de la pieza. Aquí están utilizando piezas de 3x1 y tienen el peso, hagamos de cuenta que con la capacidad de resistir en un exterior, un parqueo. Está la sede de Brasil en Portobelo, el partner. Esta fachada fue ejecutada con adhesivo, no desventilada. Digamos que al final también a nosotros nos interesa mucho ver ese tipo de proyectos donde la fachada está instalada con adhesivo. O sea, estamos viendo que hay una altura que se logra con el propio adhesivo. Entonces con nosotros corremos la ventaja que tenemos el apoyo directo de las personas de CEMIX que nos garantizan que a cierta altura con el propio adhesivo podemos lograr colocar las mismas piezas, las piezas de 3x1, las piezas de 1x1. Ahora, este es el proyecto macro que fue desarrollado en Italia, 175.000 metros cuadrados, es una carretera principal, esa conecta Bolonia con Florencia, la carretera principal de toda la Italia. Ha estado utilizado en los formatos 1x1 o 100 centímetros, formato de 3x1 metros, con el espesor de 3.5 milímetros. Aquí vemos algunas fases de la explicación. Sí, aquí vemos cómo se está instalando el adhesivo, la dirección en la que se instala el adhesivo, luego la instalación del adhesivo en la pieza y el personal colocando la pieza, las piezas de 3x1. Aunque la punta en este caso fue base de silicón, por las características de la compactación y por el calor que se encierra dentro del tubo. Luego, entre otras propiedades que vimos acá descritas, es resistencia al fuego. Es un material que nos ayuda cuando, por ejemplo, queremos asegurar nuestro activo después de construido. Uno busca que la estructura, digamos, central de nuestro proyecto pueda estar protegido ante un conato de incendio.
Entonces este material nos proporciona cierta protección, depende de 3.5 milímetros o 5.5 milímetros, el tiempo de protección del traslado de fuego hacia la estructura. Y luego, como no presenta tanta fricción, al empuje del aire de los ventiladores dentro del túnel era una cosa importante porque el escape del humo se daba mucho más inmediato que si solo dejábamos el concreto visto. El concreto visto aporta cierta fricción al escape del humo, entonces en Italia sobre todo sucede esto de túneles larguísimos bajo la montaña. El humo se encerraba y las personas terminaban asfixiándose cuando sucedía un incendio. En este caso, los ventiladores se activan y el humo escapa de una forma rápida, evitando o disminuyendo el riesgo de que las personas se murieran ahogadas por el incendio. Es una cosa a evaluar que, digamos, la arquitectura actual nos presenta muchas opciones de espacios abiertos o oficinas abiertas. Entonces, si se presentara un momento de incendio, tenemos una textura en nuestro diseño interior que nos presenta la facilidad de un escape a mayor velocidad de los humos que se puedan encerrar en el espacio. Luego la limpieza, y otra característica importante es que en este caso que se utilizó el ultra white, el cálculo de intensidad lumínica necesaria, el diseño de iluminación detrás de la necesidad de iluminancia dentro del túnel fue menor, así que eso representó un ahorro significativo en la escogencia de luminarias, porque el brillo que presenta la pieza aporta esa luz necesaria para circular dentro del túnel.